El reino de Dios, una exploración bíblica profunda de su significado y promesa. Introducción y fundamentos del reino en el Antiguo Testamento. El pasaje El reino de Dios, una exploración bíblica profunda de su significado y promesa. Ofrece un análisis exhaustivo del concepto del reino de Dios a través de las Escrituras, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su culminación en el Apocalipsis, explorando las enseñanzas de Jesús sobre el reino mediante sus parábolas, declaraciones y acciones. La idea del reino de Dios tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento, comenzando con la soberanía de Dios sobre toda la creación, establecida desde Génesis, y se desarrolla a través de pactos y promesas, como la promesa hecha a Abraham de hacer de él una nación grande y bendecir a todas las familias de la tierra. El establecimiento de Israel como nación teocrática bajo Moisés representa un avance significativo en la idea del reino, donde Dios gobierna directamente, como se declara en Éxodo 19, 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y los profetas como Isaías y Miqueas ampliaron esta visión, hablando de un futuro donde la gloria de Jehová se manifestará y la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. La promesa del reino alcanza su punto culminante en las profecías mesiánicas que anticipan un descendiente de David que establecería un reino eterno, como se proclama en 2 Samuel 7, 16. Tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti, tu trono será establecido eternamente. Estableciendo el escenario para la expectativa del Mesías que vendría a restaurar y establecer el reino definitivo de Dios. El libro de Daniel ofrece visiones explícitas sobre el reino de Dios, proporcionando un marco profético que influiría profundamente en la comprensión judía y cristiana posterior, especialmente los capítulos 2 al 7, donde se interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua compuesta de diferentes metales, que representan reinos sucesivos, y se describe la visión de los 4 bestias y el reino de los santos del Altísimo. En la profecía presentada los versículos 44 y 45 describe el clímax de una visión en la que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y que desmenuzará y consumirá a todos los reinos humanos, permaneciendo para siempre. Esta profecía destaca varias características esenciales del reino de Dios, como ser de origen divino, eterno, exclusivo, victorioso sobre todos los reinos humanos e indestructible, según se menciona en la visión de Daniel. En Daniel 7, la visión se amplía con la profecía del Hijo del Hombre, que describe a una figura mesiánica que recibiría autoridad directamente de Dios, y que recibiría dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. La expectativa mesiánica del reino se intensificó durante los siglos previos a la llegada de Jesús, especialmente durante el período intertestamentario, con profecías del Antiguo Testamento que crearon una poderosa expectativa de un reino restaurado bajo el liderazgo del Mesías prometido, descendiente de David. En los Salmos y los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, formaron un rico mosaico de expectativas mesiánicas que incluían la restauración del trono de David, la justicia y la paz, la liberación de Israel de sus opresores y el establecimiento del reinado universal de Dios. Sin embargo, durante el período del Segundo Templo, surgieron diferentes interpretaciones sobre la naturaleza del reino, como la expectativa de un levantamiento militar contra Roma por parte de los helotes, un cumplimiento más religioso centrado en la observancia estricta de la ley por parte de los fariseos, y la preparación para la inminente intervención divina que establecería el reino por parte de los esenios. En la diversidad de expectativas sobre el Mesías y el reino de Dios explica por qué muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías cuando presentó una visión del reino diferente a la esperada, ya que en lugar de un reino político que derrocaría a Roma mediante poder militar, Jesús proclamaría un reino espiritual que comenzaría en los corazones de las personas y se extendería gradualmente. Preparación y proclamación inicial del reino. Juan el Bautista emerge como una figura crucial que prepara el camino para el ministerio de Jesús, con un mensaje central que era un llamado urgente al arrepentimiento basado en la inminente llegada del reino de Dios, como se resume en Mateo 3, 1 y 2, donde dice arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan estaba impregnada de imágenes del juicio venidero, y su bautismo de arrepentimiento se presenta como una preparación necesaria para entrar en el reino, como se menciona en Mateo 3, 10 y 3, 11, donde se dice ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan identificó claramente a Jesús como el cumplimiento de la expectativa mesiánica, como se menciona en Juan 1, 29, donde dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y su testimonio establece la conexión entre la purificación del pecado y la inauguración del reino. La proclamación de Juan, el reino de los cielos se ha acercado, estableció un puente entre la esperanza del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo, y su papel como precursor preparó efectivamente los corazones para recibir la proclamación más completa que Jesús estaba a punto de iniciar. Jesús comienza su ministerio proclamando el reino, como se registra en Marcos 1, 14 y 15, donde dice: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio, lo que establece claramente su misión central y es profundamente significativa por varias razones. Jesús afirma que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, indicando que el momento divinamente designado ha llegado y que el reino ya está presente en su persona y obra, lo que contiene la esencia del Evangelio que proclama. La respuesta que Jesús exige es doble: arrepentimiento, que implica un cambio radical de mentalidad y dirección, y fe, que representa la confianza en la persona de Jesús y en su mensaje del reino, y ambos elementos son inseparables. El concepto del reino es central en el mensaje cristiano, y no es un tema periférico, sino la realidad fundamental que Jesús vino a inaugurar, y todo su ministerio subsecuente debe entenderse como manifestaciones y explicaciones de esta proclamación inicial sobre la llegada del reino. El carácter y la prioridad del reino. Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús presenta las bienaventuranzas como la carta magna del reino de Dios, describiendo el carácter y las bendiciones de aquellos que pertenecen a su reino, y establece que el reino pertenece a quienes reconocen su pobreza espiritual y viven según valores que contrastan con los del mundo. Las bienaventuranzas revelan una tensión esencial en la enseñanza del reino, ya que es tanto presente como futuro, y los ciudadanos del reino ya disfrutan de ciertas bendiciones ahora, mientras esperan la plenitud de otras promesas en el futuro, y el reino de Dios invierte los valores del mundo, considerando como fuente de verdadera bendición lo que el mundo considera debilidad. En la primera y última bienaventuranza enmarcan la sección con la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos, y la octava bienaventuranza subraya una realidad fundamental: pertenecer al reino de Dios frecuentemente implica oposición de los reinos de este mundo. La vida en el reino de Dios se mide por la conformidad al carácter de Cristo, y no por criterios de éxito mundano, y las bienaventuranzas son una redefinición radical de lo que constituye la verdadera bendición según los estándares divinos del reino. En el Sermón del Monte, Jesús pronuncia la exhortación: busca primero el reino de Dios, Mateo 6, 33, que implica reconocer y someterse a la soberanía de Dios, alinear nuestra voluntad con la suya, y participar activamente en su propósito redentor, y también perseguir la justicia divina que caracteriza el reino. La búsqueda del reino de Dios conlleva una acción continua y diligente, y la prioridad está marcada por primeramente, indicando que el reino debe ocupar el primer lugar en la jerarquía de nuestras prioridades, por encima de todas las demás preocupaciones, incluso legítimas. En la promesa todas estas cosas os serán añadidas asegura que Dios proveerá lo necesario para quienes priorizan el reino, pero no es una garantía de prosperidad material sino de cuidado divino, y se refiere a las necesidades básicas como comida, bebida y vestido. El principio fundamental de la espiritualidad cristiana establecido en Mateo 6, 33 es que la orientación primaria hacia Dios y sus propósitos libera de la tiranía de las preocupaciones materiales, e invierte la lógica común que dice: asegura primero tu bienestar material, luego atiende lo espiritual. En la aplicación práctica de este principio implica decisiones diarias, como reflexionar sobre si nuestras elecciones, uso del tiempo, recursos y talentos reflejan un compromiso prioritario con el reino de Dios, y buscar primero su justicia en nuestras relaciones, trabajo y actividades. Las parábolas del reino, Mateo 13. Jesús también enseñó sobre el reino de Dios a través de parábolas, como la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 23, que ilustra diferentes aspectos del reino de Dios y es interpretada en detalle por Jesús para sus discípulos, y ocupa un lugar especial como la primera de una serie de parábolas del reino en Mateo 13. En la parábola del sembrador describe a un sembrador que esparce semillas sobre 4 tipos de terreno, lo que representa diferentes respuestas a la palabra del reino, y revela principios fundamentales sobre el reino de Dios, como que el reino avanza mediante la proclamación de su mensaje y que la efectividad de este mensaje depende de la receptividad del terreno, es decir, el corazón humano.
En la parábola muestra que el reino encuentra diferentes tipos de respuesta, como corazones endurecidos, respuestas entusiastas pero superficiales, vidas donde las preocupaciones mundanas ahogan la palabra, y aquellos que reciben genuinamente el mensaje y producen fruto, y también indica que entre los verdaderos discípulos existe diversidad en la productividad espiritual. En la parábola sugiere que la venida del reino no sería un evento apocalíptico instantáneo, sino un proceso gradual que requeriría tiempo para desarrollarse plenamente, y que el reino avanza con aparente debilidad, enfrenta resistencia, y no transforma todo inmediatamente, lo que explica por qué muchos no reconocieron el reino en el ministerio de Jesús. La parábola de la semilla de mostaza presenta una poderosa imagen de contraste entre un comienzo diminuto y un resultado sorprendentemente grande, y comunica varias verdades esenciales sobre la naturaleza del reino de Dios, como el principio del comienzo humilde y el crecimiento orgánico y progresivo. En la parábola de la semilla de mostaza revela que el reino de Dios se compara con la semilla de mostaza, que es pequeña pero crece hasta convertirse en un árbol grande, lo que contrasta con las expectativas judías de un reino que comenzaría con manifestaciones grandiosas de poder, y que el ministerio de Jesús, aunque modesto en apariencia, constituye el verdadero comienzo del reino prometido. Ambas parábolas presentan un desafío personal a los oyentes, como qué tipo de terreno es mi corazón, y la invitación implícita es a cultivar un corazón receptivo que permita que la palabra del reino eche raíces profundas y produzca fruto abundante, y a entender que el reino de Dios es un proceso gradual que requiere tiempo y receptividad para desarrollarse plenamente. En la parábola de la semilla de mostaza describe el crecimiento del reino de Dios, que comienza de manera humilde pero eventualmente alcanza dimensiones universales, ofreciendo refugio y bendición a personas de todas las naciones, como se menciona en textos como Ezequiel 17, 23 y Daniel 4, 12. En la parábola sugiere que el reino posee una vitalidad divina intrínseca que garantiza su crecimiento, y que el plan divino opera según principios diferentes a los humanos, lo que puede parecer insignificante desde una perspectiva mundana, pero contiene el potencial transformador del reino eterno de Dios. En la parábola de la levadura, mencionada en Mateo 13, 33, complementa la anterior y refuerza algunas ideas similares, pero añade matices distintivos, como la imagen de la levadura que simboliza el poder transformador del reino, a pesar de que en la tradición judía la levadura generalmente simbolizaba la impureza o corrupción, como se menciona en 1 Corintios 5, 6 al 8. En la parábola de la levadura destaca que el reino opera desde dentro, casi imperceptiblemente al principio, y que su influencia es penetrante, permeando eventualmente toda la realidad humana, como se menciona en la frase hasta que todo fue leudado, que apunta hacia la consumación del reino. O la mención de las 3 medidas de harina sugiere abundancia y universalidad, y la presencia de una mujer como protagonista de la acción refleja la inclusividad del ministerio de Jesús y su valoración de las mujeres en una cultura patriarcal. Ambas parábolas ofrecen consuelo y perspectiva a los seguidores de Jesús, recordándoles que el plan divino opera según principios diferentes a los humanos y que el reino está destinado a transformar todos los aspectos de la realidad humana, lo que puede parecer lento o imperceptible en algunos momentos, pero que eventualmente alcanzará su consumación. El pasaje del El reino de Dios, una exploración bíblica profunda de su significado y promesa. Destaca que, a pesar de las apariencias, el reino de Dios está trabajando según el plan divino y su influencia transformadora continuará extendiéndose hasta alcanzar su plenitud. En la parábola del tesoro escondido, mencionada en Mateo 13, 44, presenta el reino de Dios como un tesoro de valor incalculable que se encuentra por sorpresa, produciendo alegría inmediata y profunda, y requiere una respuesta de sacrificio radical y decisión sostenida para obtenerlo. En esta parábola, el descubrimiento del tesoro escondido se produce de manera casual, lo que ilustra cómo muchos encuentran el reino de Dios, no a través de una búsqueda metódica, sino por un encuentro sorpresivo con la gracia de Dios que transforma su perspectiva. En la parábola también destaca la importancia de reconocer el valor supremo del reino y estar dispuesto a subordinar todo lo demás para obtenerlo, como se menciona en las enseñanzas de Jesús sobre el costo del discipulado en Lucas 14, 33 y la búsqueda del reino en Mateo 6, 33. E inmediatamente después, la parábola de la perla de gran precio, mencionada en Mateo 13, 45 y 46, ofrece una ilustración complementaria, donde un mercader profesional busca intencionalmente una perla preciosa y al encontrarla, vende todo lo que tiene para comprarla, destacando la búsqueda intencional y el valor supremo del reino de Dios. Ambas parábolas,
aunque similares en su énfasis sobre el valor supremo del reino, presenta matices diferentes, con la parábola del tesoro escondido enfatizando el hallazgo casual y la alegría inmediata, y la parábola de la perla de gran precio destacando la búsqueda intencional y la decisión sostenida para obtener el reino. En la búsqueda del reino de Dios puede ser consciente o inconsciente, y Jesús honra ambos caminos, como se ve en las parábolas del reino. En la parábola de la perla valiosa destaca la singularidad e integridad del reino como el bien supremo, representado por una perla única y preciosa que requiere un compromiso absoluto para ser adquirida, lo que implica un sacrificio total y un discernimiento espiritual. En la parábola sugiere que el reino no es simplemente una opción religiosa entre muchas, sino la realidad suprema que relativiza cualquier otra prioridad, y que el verdadero discipulado nunca es parcial, sino que implica una reorientación completa de prioridades y valores. En la parábola de la red, que concluye la serie principal de parábolas del reino en Mateo 13, utiliza la imagen de la pesca con red barredera para ilustrar el carácter inclusivo inicial del reino, que atrae a personas diversas, tanto genuinos seguidores como adherentes superficiales. En la parábola de la red también establece claramente que existe un proceso de separación y juicio al fin del siglo, en el que los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, lo que revelará la verdadera naturaleza de cada persona. En conjunto, estas parábolas complementarias enfatizan el valor objetivo supremo del reino y la respuesta subjetiva de entrega total que exige, revelando que el verdadero discipulado implica un compromiso absoluto y una reorientación completa de prioridades y valores, como se menciona en Mateo 16, 17 y Mateo 13, 47 al 50. La tensión entre el ya inclusivo y el todavía no discriminador del reino de Dios se refleja en la parábola del trigo y la cizaña, donde se introduce la idea de la separación final entre justos e injustos, y se subraya que el juicio es una prerrogativa divina, no humana. En la parábola de la red complementa las anteriores parábolas del reino, ofreciendo una perspectiva escatológica que enfatiza la dimensión de juicio y la separación final entre los buenos y los malos, lo que invita a una autoevaluación sincera sobre quienes pertenecen verdaderamente al reino. La naturaleza presente e interior del reino. En Lucas 17, 20 y 21, Jesús declara que el reino de Dios está entre vosotros, lo que revela un contraste fundamental entre la comprensión farisaica del reino y la perspectiva de Jesús, quien afirma que el reino no vendrá con advertencia ni se anunciará con fenómenos cósmicos evidentes. En la respuesta de Jesús contradice la expectativa de un acontecimiento dramático y reconocible, y declara que el reino no está confinado a un territorio específico ni identificado con una institución particular, lo que desafía cualquier intento de reducir el reino a una realidad meramente política o nacional. En la frase «el reino de Dios está entre vosotros» ha sido interpretada de dos maneras principales, como «dentro de vosotros», enfatizando la dimensión interior y espiritual del reino, y como «entre vosotros» o «en medio de vosotros», sugiriendo que el reino ya estaba presente en la persona y ministerio de Jesús mismo, quien estaba físicamente entre ellos. Y ambas interpretaciones contienen verdad teológica. El reino de Dios ya estaba presente en la persona de Jesús, quien era el rey que había venido sin ser reconocido por muchos, y su presencia crea una tensión entre la realidad espiritual oculta y la manifestación visible futura. En la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios desafía tanto el materialismo religioso como el espiritualismo, ya que el reino es una realidad presente pero parcialmente oculta, inaugurada por Cristo pero aún no consumada, que transforma tanto la interioridad humana como las estructuras externas. En el Evangelio de Juan, Jesús enseña a Nicodemo que el requisito fundamental para experimentar el reino de Dios es nacer de nuevo, lo que implica una transformación espiritual profunda que viene de Dios y se refiere a un nacimiento de agua y del Espíritu. La expresión nacer de agua y del Espíritu ha sido interpretada de diversas maneras, incluyendo una referencia al bautismo cristiano y al Espíritu Santo, o como una referencia unitaria a la renovación interior prometida para los tiempos mesiánicos, como se menciona en Ezequiel 36, 25 al 27. El nuevo nacimiento permite ver el reino, lo que implica percepción espiritual y la capacidad de reconocer la realidad del reino ya presente en Jesús, y entrar en él, lo que sugiere participación activa y experiencia personal de esa realidad. La regeneración espiritual es invisible en sí misma pero visible en sus efectos, y no puede ser controlada humanamente, sino que es obra soberana de Dios, como se compara con el viento en el versículo 8 del Evangelio de Juan. La enseñanza del reino de Dios establece que no se trata de una realidad externa que se puede observar o adherirse a través del esfuerzo propio,
sino que requiere una transformación interior radical y una renovación espiritual que solo Dios puede realizar, como se menciona en las enseñanzas de Jesús. El reino en la vida y enseñanzas apostólicas, Pablo, Marcos, Mateo, Santiago. En su epístola a los Romanos, Pablo ofrece una definición concisa pero profunda del reino de Dios, que se encuentra en Romanos 14, 17, y establece que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo que expande nuestra comprensión de su naturaleza esencial. En la definición de Pablo se divide en dos partes, una negativa, que establece que el reino de Dios no se trata de asuntos ceremoniales o preferencias personales en cuestiones no esenciales, y una positiva, que identifica tres características esenciales del reino, que son justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y que se refieren a la vida ética correcta, la armonía en las relaciones humanas y la alegría profunda que nace de la experiencia de la gracia divina. Estas características del reino están cualificadas por la frase en el Espíritu Santo, lo que indica que no son logros humanos sino manifestaciones de la presencia y actividad del Espíritu de Dios en la vida del creyente, y que el reino se manifiesta cuando el Espíritu produce estas cualidades en individuos y comunidades. La definición paulina complementa las enseñanzas de Jesús y enfatiza que el reino es primariamente una realidad espiritual que transforma el carácter y las relaciones humanas, y que continúa manifestándose en la era apostólica a través de la obra del Espíritu en la Iglesia, lo que tiene relevancia contemporánea al advertir contra reducir la fe cristiana a reglas externas, rituales o controversias sobre asuntos secundarios. En la perspectiva equilibrada del reino de Dios previene el legalismo y el antinomianismo, y se enfoca en la importancia de recibir el reino con una actitud similar a la de los niños, como se describe en el pasaje de Marcos 10, 13 al 16. En este pasaje, Jesús utiliza a los niños como ejemplo paradigmático de quienes están cualificados para recibir el reino de Dios, y se indigna cuando los discípulos intentan alejar a los niños, lo que refleja la oposición de Jesús a la exclusión y la valoración de los marginados. En la declaración de Jesús de los tales es el reino de Dios establece a los niños como receptores legítimos de la bendición de Jesús y como ejemplos del tipo de personas a quienes pertenece el reino, y la frase como un niño sugiere que se deben recibir el reino con cualidades como la dependencia completa, la confianza sencilla y la humildad. El gesto final de Jesús, tomando a los niños en sus brazos y bendiciéndolos, demuestra su valoración de quienes la sociedad consideraba marginales y subraya que el reino invierte las jerarquías de valor predominantes. El pasaje presenta un principio fundamental del reino. Se recibe no mediante logros, estatus o capacidades impresionantes, sino a través de la humilde receptividad que caracteriza a los niños y desafía la tendencia humana a relacionarse con Dios desde una posición de autosuficiencia, mérito o pretensión. La aplicación contemporánea de este principio es directa. Entrar y vivir en el reino requiere abandonar la autosuficiencia espiritual, reconocer nuestra total dependencia de la gracia divina y recibir el don de Dios con la confianza sencilla de un niño, como se enfatiza en el pasaje de Marcos 10, 13 al 16. El pasaje bíblico invita a un autoexamen honesto sobre la relación con Dios, cuestionando si se ha complicado esta relación mediante la sofisticación teológica, la autojustificación o la autonomía espiritual, en lugar de acercarse a Él con la dependencia confiada que Jesús exige. En la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos, como se menciona en Mateo 19, 23 y 24, se debe a que la riqueza puede generar autoconfianza, independencia y apego al mundo presente, lo que dificulta la dependencia absoluta de Dios que el reino requiere. En la enseñanza de Jesús sobre la imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos, comparándolo con la imposibilidad de que un camello pase por el ojo de una aguja, es una hipérbole que destaca la idea de que la salvación no depende de las capacidades humanas, sino de la gracia divina. En la respuesta de Jesús a la perplejidad de los discípulos, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, introduce un principio crucial sobre la relación entre las posesiones materiales y la participación en el reino, y establece que la salvación depende de la gracia divina y no de las capacidades humanas. El pasaje desafía la noción de que la prosperidad económica sea necesariamente indicativa de favor divino, y llama a una evaluación radical de las prioridades y apegos, invitando a reflexionar sobre qué riquezas podrían estar impidiendo entrar plenamente en el reino y si se está dispuesto a subordinar todo recurso y seguridad a la soberanía de Cristo. En la enseñanza de Jesús no condena absolutamente la riqueza, pero advierte sobre su peligro espiritual, y destaca la importancia de la dependencia absoluta de Dios y la subordinación de todas las cosas a la soberanía de Cristo para entrar en el reino de los cielos.
La buena noticia es que Dios puede realizar en nosotros la transformación necesaria para participar en su reino, aunque sea humanamente imposible liberarnos de nuestros apegos. En su epístola, Santiago ofrece una perspectiva provocativa sobre la relación especial entre pobreza y participación en el reino, destacando que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. En la declaración de Santiago se encuentra en un contexto donde reprende a la comunidad cristiana por mostrar favoritismo hacia los ricos y discriminar a los pobres, y revela que la perspectiva divina invierte radicalmente las valoraciones humanas basadas en estatus socioeconómico. En la afirmación "ha elegido Dios a los pobres" utiliza un término fuerte para elegir que sugiere una preferencia deliberada y soberana, y refleja un patrón bíblico consistente de identificación de Dios con los desposeídos, desde el éxodo de esclavos en Egipto hasta la encarnación de Jesús en circunstancias humildes. Santiago especifica que los pobres han sido elegidos para que sean ricos en fe, ya que la pobreza material a menudo facilita una riqueza espiritual, y su estatus es elevado a herederos del reino, lo que evoca conceptos legales de herencia y derecho de propiedad. La ironía es poderosa, ya que quienes son excluidos de los beneficios terrenales son incluidos prioritariamente en la realidad suprema del reino de Dios, siempre y cuando vayan acompañados de una respuesta de amor a Dios, como se menciona en la calificación importante de que el reino es prometido a los que le aman. Esta enseñanza se alinea perfectamente con las bienaventuranzas de Jesús, donde declaró "bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios", desafiando profundamente nuestras valoraciones basadas en criterios económicos o de estatus social. El pasaje invita a las comunidades cristianas a reflejar la perspectiva divina que reconoce la ventaja espiritual de la pobreza material y la desventaja espiritual de la abundancia, y a reconsiderar sus actitudes hacia los pobres y los ricos en la comunidad. En la declaración de Jesús en Mateo 11:12, "El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan", es una de las afirmaciones más enigmáticas sobre el reino de Dios y ha generado diversas interpretaciones debido a su ambigüedad lingüística. Desafíos y autoridad en el reino. El contexto inmediato de esta frase se refiere a Juan el Bautista, a quien Jesús identifica como el Elías que había de venir, y marca el comienzo de la nueva era del reino de Dios, donde la ley y los profetas culminan y comienza una nueva era. En la frase "el reino de los cielos sufre violencia" puede interpretarse de dos maneras: en voz media, sugiriendo que el reino de Dios se manifiesta con fuerza y poder, o en voz pasiva, indicando que el reino está siendo atacado o violentado por opositores. De manera similar, la expresión "los violentos lo arrebatan" puede entenderse positiva o negativamente, describiendo a personas que buscan el reino con intensidad y determinación, o a revolucionarios políticos que intentan pervertir el concepto del reino mediante rebelión violenta. El pasaje paralelo en Lucas 16:16 ofrece una perspectiva complementaria, sugiriendo que el reino de Dios es anunciado y que todos se esfuerzan por entrar en él, lo que implica entusiasmo y esfuerzo por ingresar al reino. Entre las interpretaciones principales, destacan tres como especialmente viables: el reino avanza poderosamente a pesar de la oposición, el reino enfrenta oposición violenta, y el reino requiere esfuerzo urgente y decidido para entrar en él. Independientemente de la interpretación específica, el pasaje subraya que el reino de Dios no es una realidad neutral o cómoda, sino que genera reacciones intensas, requiere respuestas decididas y avanza en medio de conflicto espiritual, desafiando cualquier concepción del discipulado como experiencia pasiva o superficial. Finalmente, este enigmático versículo invita a examinar nuestra propia actitud hacia el reino de Dios, preguntándonos si lo buscamos con la urgencia y determinación que su valor supremo merece, y si reconocemos que participar en él implica enfrentar oposición, tanto externa como interna. La intensidad que Jesús describe en el discipulado requiere un compromiso total y no se conforma con aproximaciones tibias o convenientes, lo que se refleja en la autoridad conferida a Pedro en Mateo 16:19. Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, lo que simboliza la autoridad para abrir puertas y permitir o impedir el acceso, y esta autoridad se relaciona con la capacidad de atar y desatar, es decir, prohibir o permitir, y declarar algo obligatorio o no obligatorio. La delegación de autoridad a Pedro se extiende posteriormente a todos los apóstoles, como se menciona en Mateo 18:18, y en cierto sentido, a toda la Iglesia, como se indica en Juan 20:23, lo que refleja el papel de liderazgo de Pedro entre los apóstoles. En la estructura gramatical de la frase "será atado/diagonal desatado en los cielos" sugiere que las decisiones apostólicas no causaban las acciones divinas,
sino que las reflejaban, es decir, los apóstoles no determinaban soberanamente qué sería permitido o prohibido, sino que declaraban los decretos divinos ya establecidos. El pasaje de Mateo 16, 19 ha sido interpretado de diferentes maneras por las tradiciones católica romana, protestante y ortodoxa, pero en general, se reconoce que Jesús ha delegado autoridad real a sus representantes en la tierra, y que el reino de Dios ejerce su autoridad en el mundo presente a través del ministerio apostólico y la Iglesia fundada sobre él. La autoridad conferida a Pedro y a los apóstoles se relaciona con la capacidad de establecer enseñanza doctrinal y práctica, determinar la aplicación de la ley divina, y pronunciar el perdón o retención de los pecados, lo que refleja el papel de la Iglesia en la administración del reino de Dios en la tierra. Parábolas de invitación, preparación y juicio. En la sección del reino de Dios, una exploración bíblica, su poder y su significado analiza la parábola del banquete de bodas real presentada en Mateo 22, 1 al 14, que describe el reino de Dios como una celebración familiar íntima y una relación personal con Dios y con Cristo. En la parábola muestra cómo el rey toma la iniciativa en preparar el banquete y enviar invitaciones repetidas, simbolizando la gracia preveniente de Dios que precede cualquier respuesta humana, y cómo los invitados originales rechazan la invitación y son juzgados por su negativa. En la narrativa también destaca la inclusividad inesperada del reino, ya que la invitación se extiende finalmente a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, sugiriendo que el reino incluye a personas de toda condición moral y social, no solo a los aparentemente dignos. Sin embargo, la parábola también establece un requisito final, ya que el rey exige una vestimenta apropiada, simbolizando la necesidad de una transformación interior genuina, y concluye con la afirmación enigmática de que muchos son llamados, y pocos escogidos, lo que sintetiza la tensión entre la invitación universal y la respuesta adecuada que pocos ofrecen. En la imagen del banquete de bodas comunica la naturaleza fundamentalmente alegre y relacional del reino, mostrando que no es principalmente un sistema de reglas, sino una celebración de comunión con Dios y con otros, y que la iniciativa divina y la respuesta humana son fundamentales para entender la naturaleza del reino de Dios. En la parábola también hace referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo que simboliza el juicio divino sobre quienes rechazan la invitación al reino, y destaca la importancia de la transformación interior auténtica para permanecer en el reino. En la metáfora festiva del reino de Dios se presenta en las Escrituras, desde la visión de Isaías de un banquete de manjares suculentos hasta la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, 9, destacando que el reino culmina en gozo compartido y celebración comunitaria. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús ilustra la necesidad de preparación vigilante para participar en la consumación del reino, donde 5 vírgenes prudentes se preparan con aceite para sus lámparas, mientras que las 5 insensatas no lo hacen. En la parábola establece una distinción crucial entre las vírgenes prudentes y las insensatas, que no radica en características morales o religiosas evidentes, sino en la previsión y la preparación para un retraso prolongado en la llegada del esposo. En la falta de previsión de las insensatas se hace evidente cuando sus lámparas se apagan por falta de aceite, y su petición desesperada de aceite es rechazada, lo que lleva a un desenlace dramático en el que las insensatas son rechazadas y no pueden entrar al banquete. En la parábola ilumina varios elementos cruciales del reino, incluyendo la demora inesperada de la venida de Cristo, la necesidad de preparación persistente, la responsabilidad individual para asegurar la propia preparación y la finitud de la oportunidad para entrar al reino. En la parábola de las 10 vírgenes conecta con el tema recurrente del reino como banquete de bodas y de Cristo como el esposo, y establece un contraste entre aquellos que están preparados y aquellos que no lo están, lo que refleja la advertencia de Jesús sobre aquellos que serán rechazados en el juicio final. En la aplicación que Jesús mismo deriva es clara y directa, enfatizando la importancia de la vigilancia y la preparación constante para el encuentro definitivo con Cristo, sin centrarse en cálculos apocalípticos, sino en vivir cada día con la conciencia de que podría ser el momento del encuentro. En la parábola de los talentos, Jesús ilustra cómo el reino de Dios implica responsabilidad por los recursos confiados y rendición de cuentas ante el rey, donde un hombre confía diferentes cantidades de dinero a 3 siervos, y la narrativa describe cómo los 2 primeros siervos inmediatamente ponen el dinero a trabajar y lo duplican, mientras que el tercero entierra su talento por miedo. En la parábola comunica varios principios fundamentales sobre la vida en el reino, como que todos recibimos dones y recursos proporcionados conforme a nuestra capacidad, y que la expectativa es productividad, no solo conservar lo recibido, sino usar activamente nuestros dones para producir beneficios para el reino de Dios.
La rendición de cuentas es inevitable, y la fidelidad determina la recompensa, no la cantidad absoluta producida, sino la fidelidad proporcional a lo recibido, y la inactividad por miedo es condenada, presentada como negligencia culpable, no como prudencia justificable. En la parábola también muestra que el mayor obstáculo para la productividad en el reino no es necesariamente la maldad activa, sino una percepción distorsionada de Dios, y que ver a Dios primariamente como juez severo genera miedo paralizante, mientras que reconocer su generosidad produce una respuesta confiada y activa, lo que lleva a la pregunta contemporánea de cómo estamos utilizando los dones, recursos y oportunidades que Dios nos ha confiado. La parábola del reino de Dios nos recuerda que el reino no es solo una realidad futura, sino un ámbito presente que demanda participación activa y fructífera, como se menciona en el pasaje El reino de Dios, una exploración bíblica profunda de su significado y promesa. En la descripción del juicio final, Jesús revela que el reino de Dios es una herencia preparada desde la fundación del mundo, como se establece en Mateo 25, 34, donde el rey dice a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». En la invitación a heredar el reino se basa la bendición divina y no en el mérito personal, y se establece que quienes reciben el reino lo hacen como resultado de la gracia y el amor paternal de Dios, como se refleja en la referencia al Padre en la cita bíblica. El término heredad evoca el concepto bíblico de herencia, una posesión recibida no por ganancia personal sino por relación filial, y se menciona que los mansos heredarán la tierra y que los injustos no heredarán el reino de Dios, según Mateo 5, 5 y 1 Corintios 6, 9. En la frase preparado para vosotros desde la fundación del mundo revela la eternidad del propósito divino y se refleja en Efesios 1, 4, donde Pablo afirma que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, lo que indica que el reino representa la concreción del propósito original de Dios para la humanidad. Del criterio para heredar el reino preparado es haber atendido a Cristo los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y prisioneros, como se establece en Mateo 25, 35 y 36, y el rey identifica estas obras de misericordia como realizadas a él mismo, según Mateo 25, 40. En la conexión entre herencia eterna y obras prácticas de compasión revela que el reino se manifiesta en transformación concreta del carácter y la conducta, y que las acciones compasivas no ganan el reino, pero evidencian la realidad de pertenecer a él, como se menciona en el pasaje. En la contraparte negativa de la invitación a heredar el reino es la condenación eterna, que se describe como un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y no originalmente destinado para humanos, lo que sugiere que la condenación humana representa una desviación trágica del propósito divino original, según Mateo 25, 41. En la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios equilibra maravillosamente la gracia y la responsabilidad, la elección divina y la respuesta humana, ofreciendo una visión integral de la salvación como herencia eterna que se manifiesta en compasión presente. La naturaleza trascendente y la gracia del reino. En el momento crítico de su juicio ante Pilato, Jesús hace una declaración fundamental sobre la naturaleza de su reino, diciendo: «Mi reino no es de este mundo», lo que significa que su reino no se origina en los sistemas de poder mundanos ni deriva su autoridad de ellos, sino que tiene una fuente trascendente. En la respuesta de Jesús a Pilato redefine radicalmente el significado de su realeza, indicando que su reino opera según principios radicalmente diferentes a los reinos terrenos, que se establecen y mantienen mediante la fuerza militar, y que su reino avanza mediante el testimonio de la verdad, el servicio sacrificial y el amor transformador. En la declaración de Jesús tiene profundas implicaciones, como que el reino de Cristo no emerge de procesos políticos humanos, sino del propósito soberano de Dios, y que los ciudadanos del reino de Cristo reconocen una autoridad superior a cualquier poder político o cultural, relativizando todas las lealtades terrenales. Es crucial entender que no de este mundo no implica irrelevancia para las realidades terrenas, sino que el reino de Cristo transforma este mundo precisamente porque introduce valores y poderes que no se originan en él, y que los creyentes son embajadores en nombre de Cristo. Representantes de un reino trascendente cuya influencia debe impregnar todas las esferas de la vida. En la declaración de Jesús establece un equilibrio crucial, evitando tanto la identificación del reino con estructuras políticas como su relegación a una espiritualidad puramente interior y privada, y redefiniendo el ejercicio del poder real como revelación de la verdad divina, como se menciona en Juan 18, 36 y 18, 37, y se explica posteriormente por Pablo en 2 Corintios 5, 20. Del reino de Dios es trascendente en su origen, pero transformador en su impacto,
y opera en el mundo aunque no sea de él, tal como se menciona en Juan 17, 14 al 16, donde los discípulos están en el mundo sin ser del mundo. En la promesa del reino hecha por Jesús a un ladrón en la cruz, como se relata en Lucas 23, 42 y 43, es un ejemplo conmovedor de la gracia radical y la fe que se requiere para entrar en el reino, donde el ladrón pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. En la respuesta de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, supera la petición del ladrón y ofrece una bendición inmediata, revelando que la esencia del paraíso es la compañía personal con Cristo. Este encuentro revela varias verdades profundas sobre el reino de Dios, incluyendo la gracia radical, la fe como requisito, la autoridad de Cristo y la dimensión presente del reino, donde la salvación depende completamente de la gracia y no de obras acumuladas. En la narración de Lucas es significativa, ya que sigue inmediatamente a la burla de los gobernantes y muestra cómo Jesús demuestra ser el Cristo verdadero al no salvarse a sí mismo, sino al salvar a otros, ofreciendo una esperanza transformadora a aquellos que se consideran indignos. En la resurrección de Jesús muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia y que la fe genuina puede surgir en las circunstancias más improbables, y que la apariencia de derrota total fue precisamente el momento de la victoria más completa de Cristo como Rey. El reino, el Espíritu Santo y la misión apostólica, Hechos. En el periodo crucial entre su resurrección y ascensión, Jesús se enfoca en enseñar sobre el reino de Dios y la promesa del Espíritu Santo, como se registra en Hechos 1, 3 al 8, donde les mandó a los discípulos que esperasen la promesa del Padre y que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. En la dedicación de Jesús a enseñar sobre el reino de Dios después de su victoria sobre la muerte confirma que el reino es el marco conceptual central para entender su misión completa, y que la resurrección misma debe interpretarse como vindicación divina de su mensaje sobre el reino. En la pregunta de los discípulos sobre si restauraría el reino a Israel en ese tiempo revela que seguían conceptualizando el reino en términos nacionalistas judíos, pero la respuesta de Jesús reorienta su comprensión en tres aspectos cruciales. Los tiempos son prerrogativa divina, el Espíritu Santo es la prioridad inmediata, y la misión es global, no nacional. En la conexión entre el reino y el Espíritu Santo es fundamental, ya que Jesús establece que el Espíritu Santo es el medio principal a través del cual el reino avanzará en la era presente, y que la obra del Espíritu manifiesta la presencia y poder del reino, como se ve en la declaración de Jesús en Mateo 12, 28 y en el derramamiento pentecostal del Espíritu en Hechos 2. El derramamiento pentecostal del Espíritu en Hechos 2 debe entenderse como la inauguración de una nueva fase del reino, y no como un evento aislado, ya que Pedro interpreta explícitamente Pentecostés como cumplimiento de la profecía de Joel sobre los postreros días, el período escatológico asociado con la venida del reino mesiánico. En la conexión entre el reino de Dios y el Espíritu Santo transforma la comprensión de la misión cristiana, ya que los discípulos son empoderados para ser testigos que proclaman y demuestran la realidad del reinado de Cristo mediante palabras y obras realizadas en el poder del Espíritu. El avance del reino de Dios se describe en Hechos, desde Jerusalén a Judea, Samaria y los confines de la tierra, lo que no se considera simplemente como expansión eclesiástica, sino como la extensión progresiva del reino de Dios, que avanza primariamente mediante el testimonio empoderado por el Espíritu. En la Iglesia, habitada y energizada por el Espíritu, se convierte en el instrumento principal a través del cual el reino se manifiesta en el mundo, y el ministerio de Felipe en Samaria es un ejemplo de esto, donde predicaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y realizaba señales y milagros que demostraban la realidad del reino. En la predicación de Felipe en Samaria se centraba en el Evangelio del reino de Dios, que se consideraba el mensaje central de la predicación de Jesús, y que continuaba siendo el marco conceptual fundamental para la evangelización apostólica, y se vinculaba con la cristología, es decir, el reino de Dios se ha manifestado decisivamente en la persona de Jesús. El ministerio de Felipe en Samaria también incluía la realización de señales y milagros, como la expulsión de espíritus inmundos y sanaciones, que se consideraban demostraciones tangibles del reino, y que confirmaban la proclamación verbal del reino, lo que generó una gran respuesta de gozo colectivo en la ciudad, reflejando la naturaleza comunitaria e impactante de la llegada del reino. En la recepción entusiasta del reino de Dios por parte de los marginados religiosos demuestra el carácter inclusivo del reino, que trasciende las barreras étnicas y sectarias, e incluye plenamente a ambos géneros como participantes iguales, lo que era radical para la cultura de la época. El bautismo de hombres y mujeres samaritanos subraya que el reino incluía a todos,
y la mención específica del bautismo muestra que la predicación del reino incluía un llamado a respuesta concreta y compromiso público, no meramente asentimiento intelectual. En la proclamación efectiva del reino integrará palabras y obras, ofrecerá transformación tanto personal como colectiva, y cruzará barreras culturales y sociales, lo que sugiere que presentar el Evangelio del Reino juntamente con el nombre de Jesucristo ofrece un marco más completo y bíblicamente fiel que enfoques reducidos a la salvación individual. Pablo, al igual que Jesús y los otros apóstoles, centró su predicación en el reino de Dios, y este énfasis constante aparece en múltiples etapas de su ministerio y en diversos contextos culturales, como se registra en el libro de Hechos. En Efeso, Pablo habló con denuedo sobre el reino de Dios durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo a la gente mediante diálogo y razonamiento persuasivo, y presentaba el reino como una realidad que podía explicarse racionalmente y defenderse mediante evidencias. En la predicación del reino de Dios fue el marco conceptual central de la evangelización y enseñanza de Pablo, como se confirma en su despedida a los ancianos de Efeso, donde resume su ministerio completo como predicando el reino de Dios, y en Roma, donde continuó predicando el reino bajo arresto domiciliario. Del libro de Hechos concluye con la descripción del ministerio continuo de Pablo, quien predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, lo que enfatiza la persistencia y coherencia del mensaje apostólico. En la comprensión paulina del reino de Dios se ilumina a través de varios elementos, como la vinculación del reino con la enseñanza sobre el Señor Jesucristo, mostrando que Pablo entendía el reino primariamente como la esfera donde se reconoce y experimenta el señorío de Cristo. El reino de Dios también se relaciona con las Escrituras, ya que Pablo veía el reino como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y no como un concepto nuevo desconectado de la revelación previa, argumentando desde la ley de Moisés y los profetas. Del reino no era una doctrina esotérica para iniciados, sino un mensaje público que Pablo proclamaba abiertamente, diseñado para persuadir a personas de diversos trasfondos religiosos y culturales, y que se alineaba con la predicación de Jesús y los otros apóstoles. La consistencia del mensaje de Pablo a lo largo de su ministerio subraya la centralidad del reino en el Evangelio apostólico, y sugiere que una evangelización fiel al modelo apostólico presentará a Cristo no solo como Salvador personal sino como Rey, y la salvación no meramente como perdón de pecados individuales, sino como entrada a la esfera de su gobierno redentor. El reino en las epístolas paulinas, poder, ética y consumación. En su primera epístola a los Corintios, Pablo ofrece una perspectiva crucial sobre la naturaleza esencial del reino de Dios, declarando que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, refiriéndose al poder sobrenatural de Dios manifestado en la transformación de vidas y ocasionalmente en señales milagrosas. Esta distinción entre palabras y poder refleja la experiencia del mismo Pablo en Corinto, donde abordó problemas de arrogancia y división en la iglesia, y prometió visitar Corinto para conocer, no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder, estableciendo un principio fundamental sobre el reino. La enseñanza de Pablo sobre el reino de Dios se centra en la manifestación del poder divino, que se caracteriza por la transformación, la santificación y la presencia activa de Dios en la vida de los creyentes, como se menciona en 1 Corintios 2, 4 y 5, donde dice que su predicación no se basó en la sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Pablo destaca varias dimensiones del poder de Dios, incluyendo el poder transformador para la conversión, el poder para la santificación, el poder del Espíritu en manifestaciones carismáticas, el poder en medio de la debilidad y el poder para perseverar en el sufrimiento, como se menciona en 1 Tesalonicenses 1, 5, 1 Corintios 6, 9 al 11, 1 Corintios 12 al 14 y 2 Corintios 12, 9. En la declaración de Pablo se complementa con la enseñanza de Jesús sobre el reino como una realidad dinámica y transformadora, que se evidencia la expulsión de demonios y la presencia del reino, como se menciona en Lucas 11, 20, donde Jesús dice que el reino de Dios ha llegado cuando se expulsan demonios. La autenticidad de cualquier ministerio o enseñanza debe evaluarse por su capacidad para canalizar el poder transformador de Dios, y no solo por su sofisticación intelectual, atractivo estético o coherencia lógica, como se menciona en 1 Corintios 6, 9 y 10, donde se establece que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios, y enumera varios comportamientos inmorales que son incompatibles con la participación en el reino, como la fornicación, la idolatría, el adulterio, la avaricia y la borrachera, como se menciona en 1 Corintios 6, 9 y 10.
En la enseñanza de Pablo invita a un autoexamen honesto sobre si nuestro conocimiento del reino se manifiesta en poder transformador o si se limita a una comprensión intelectual, y si nuestro ministerio consiste principalmente en palabras o demuestra realidades espirituales que solo pueden explicarse por la presencia activa de Dios. En la herencia del reino de Dios requiere una transformación ética que se refleje en la conducta, como se enfatiza en la enseñanza de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. Pablo amplía esta idea al mencionar específicamente las conductas incompatibles con el reino, que incluyen pecados sexuales, desviaciones religiosas, ofensas contra la propiedad y problemas de autocontrol, como se menciona en el catálogo de conductas incompatibles con el reino. La fuerza de esta advertencia radica en su carácter absoluto, ya que ninguna de estas conductas es compatible con heredar el reino cuando define persistentemente a una persona, y se destaca que la Iglesia de Corinto necesitaba esta clara demarcación entre las prácticas paganas circundantes y la conducta apropiada para quienes pertenecen al reino de Dios. Sin embargo, Pablo también ofrece una poderosa esperanza al declarar que es posible arrepentirse y abandonar estas conductas, y que la transformación es posible mediante el poder redentor de Cristo, como se establece en la declaración, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 6, 11. Esta transformación incluye dimensiones jurídicas, morales y rituales, y se logra mediante el poder redentor de Cristo, no meramente mediante esfuerzo humano, y se establece un equilibrio crucial entre la exigencia de estándares morales y el poder transformador del Evangelio. Finalmente, se menciona que Cristo entregará el reino al Padre, según se describe en 1 Corintios 15, 24 al 28, lo que revela el destino final del reino de Dios y la culminación del plan redentor divino, donde Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El pasaje de 1 Corintios 15, 24 al 28 describe la secuencia de eventos escatológicos, incluyendo la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes y la consumación de todas las cosas, donde el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En la frase cuando entregue el reino al Dios y Padre revela que Cristo transferirá el reino a Dios Padre, lo que no implica el fin del reinado de Cristo, sino la culminación de su misión mediatorial, donde el Hijo entrega al Padre un reino completamente redimido. Del reino alcanza su plenitud solo cuando toda resistencia al gobierno divino ha sido completamente neutralizada, y Pablo cita el Salmo 110, 1 para establecer la necesidad del reinado continuo de Cristo hasta la victoria final sobre todos sus enemigos. La muerte, tanto física como espiritual, es identificada como el postrer enemigo que será destruido, y su conquista se logra a través de la resurrección universal, lo que requiere la victoria completa del reino. En la culminación del pasaje presenta la meta final de toda la historia redentora, que es la perfecta manifestación de la soberanía, gloria y presencia de Dios en toda la creación restaurada, donde Dios es todo en todos, permeando completamente y siendo plenamente manifestado en toda la realidad. En la sujeción del Hijo al Padre no implica inferioridad ontológica, sino que refleja la culminación del papel redentor del Hijo, que habiendo cumplido perfectamente su misión, presenta el reino perfeccionado al Padre, estableciendo la plena armonía de propósito dentro de la Trinidad y la perfecta manifestación del gobierno divino en la creación. El pasaje revela el horizonte último del reino de Dios, que no es simplemente una mejora de condiciones humanas o una teocracia política, sino la restauración completa del orden creado bajo la soberanía divina, donde la muerte es abolida, toda rebelión cesa, y Dios es perfectamente glorificado y manifestado en todas las cosas. En la visión cósmica y trascendente del destino final del reino de Dios proporciona esperanza suprema y perspectiva para evaluar todas las realidades presentes, como se menciona en el texto El reino de Dios, una exploración bíblica, su poder y su significado. El reino en las epístolas generales, Santiago y Pedro. Según la epístola de Santiago, los verdaderos herederos del reino de Dios son los pobres, a quienes Dios ha elegido para que sean ricos en fe y herederos del reino, como se establece en Santiago 2, 5, donde se dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. En la elección divina de los pobres tiene un propósito doble: primero, para que sean ricos en fe, lo que implica que la pobreza material puede facilitar una riqueza espiritual, y segundo, para que sean herederos del reino,
lo que significa que los pobres son legítimos poseedores del reino por designación divina, como se menciona en la enseñanza de Jesús en Mateo 5:3 y Lucas 6:20. La pobreza material por sí sola no asegura herencia espiritual, sino que debe acompañarse con amor genuino hacia Dios, como se establece en la calificación crucial de Santiago, quien dice que el reino es prometido a los que le aman, y que este amor se manifiesta en obediencia activa, como se desarrolla posteriormente en Santiago 2:14 al 26. En la afirmación de Santiago establece varios principios fundamentales, como la dignidad de los pobres, quienes ocupan un lugar especial en el propósito redentor de Dios y exigen respeto y valoración por parte de la comunidad cristiana, y el peligro de la riqueza, que puede obstaculizar la fe genuina y la herencia del reino, alineándose con las advertencias de Jesús sobre los peligros espirituales de la riqueza. En la inversión escatológica se refiere a la radical inversión del orden actual que privilegia a los ricos y poderosos, y que será revertida cuando el reino de Dios llegue a su plenitud, cumpliendo el principio de que muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros, como lo proclamó Jesús en Mateo 19:30. La enseñanza de Santiago sobre los pobres como herederos del reino tiene implicaciones prácticas profundas, como desafiar a las comunidades cristianas a tratar a los económicamente marginados con honor especial, advertir contra la adopción acrítica de valores culturales que miden el valor humano según criterios económicos, y ofrecer esperanza transformadora a quienes sufren privación material. La fe genuina, que es más accesible para quienes carecen de recursos materiales, es el único capital necesario para heredar la riqueza suprema del reino eterno de Dios, según la enseñanza de Santiago. Pedro ofrece una promesa extraordinaria a quienes perseveran diligentemente en el crecimiento espiritual, asegurando que recibirán amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se menciona en 2 Pedro 1:11. La expresión amplia y generosa entrada sugiere no solo acceso básico, sino recepción abundante y triunfal, y la designación del reino como eterno subraya su cualidad permanente y trascendente, en contraste con los reinos temporales y transitorios del mundo. La referencia al reino eterno de Cristo confirma la continuidad entre el reino presente y el futuro, y subraya que el reino es simultáneamente expresión de la autoridad soberana de Cristo y de su amor sacrificial, como se menciona en Lucas 22:29 y 30, donde Jesús dice: «Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí». La centralidad cristológica del reino de Dios se establece como fundamental, identificándolo específicamente con la persona y obra de Cristo, y se confirma que reconocer su señorío es el medio para experimentar el gobierno divino. La entrada al reino de Dios no es automática, sino que está relacionada con el desarrollo del carácter cristiano y la madurez espiritual, como se demuestra en las virtudes que Pedro enumera, y se presenta como una recompensa y destino supremo para los creyentes. La amplia entrada en el reino eterno representa la culminación de la esperanza cristiana, y se describe como la meta hacia la cual toda la vida del creyente está orientada, ofreciendo una motivación poderosa para perseverar en el crecimiento espiritual y recordar que la vida presente no es un fin en sí misma, sino una preparación para la participación plena en la realidad eterna y trascendente del reinado de Cristo. El reino en Apocalipsis. Juan, en el libro de Apocalipsis, se identifica como vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estableciendo su solidaridad con los destinatarios y proporcionando un marco interpretativo para todo el libro, y modelando la humildad que caracteriza el reino de Dios. La autoidentificación de Juan como copartícipe en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo es profundamente reveladora, ya que representa la persecución y sufrimiento que los cristianos enfrentaban, la esfera del gobierno divino en la que los creyentes participan, y la perseverancia firme frente a circunstancias adversas, sostenida por la esperanza escatológica. La aproximación de tribulación y reino en la descripción de Juan es particularmente significativa, ya que destaca la relación entre el sufrimiento y la participación en el gobierno divino, y se refleja en la experiencia de Juan en la isla de Patmos, donde estaba exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La experiencia de los creyentes en el reino de Dios no se limita a una esperanza futura, sino que también implica sufrimiento y persecución en el presente, reflejando la paradoja de la vida de Cristo, quien reinó a través del sufrimiento y la cruz. La unión con Jesucristo es fundamental para entender la relación entre el reino, el sufrimiento y la paciencia, ya que los creyentes participan en estas experiencias como aspectos de su relación con Él. En la situación de Juan en el exilio en la isla de Patmos, debido a su fidelidad al mensaje evangélico,
establece un paradigma para el Apocalipsis, donde el reino de Dios no es solo un evento futuro, sino una realidad presente en la que los creyentes participan activamente, incluso en medio del sufrimiento. En los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 revelan la relación entre las comunidades cristianas históricas y el reino de Dios, presentando a las iglesias como comunidades donde Cristo ejerce su autoridad real y como avanzadas del reino divino en territorio contestado. Las iglesias son llamadas a mantener testimonio fiel frente a la persecución, como lo hizo Antipas, y se les promete autoridad y gobierno cósmico con Cristo, destacando su destino como copartícipes en el reino de Dios. La imaginería real utilizada en las promesas a los vencedores, como la autoridad sobre las naciones y el trono de Cristo, refleja la relación entre las iglesias y el reino de Dios, y destaca la importancia de la fidelidad y la perseverancia en medio de la oposición temporal del mundo. Los mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis terminan con la exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que sugiere que estos mensajes revelan misterios del reino de Dios que requieren discernimiento espiritual para ser comprendidos. De estos mensajes identifican comportamientos específicos, como la idolatría y la inmoralidad sexual asociadas con los nicolaitas, Balaam y Jezabel, como incompatibles con el reino de Dios, y condenan estas prácticas como traición a la lealtad exclusiva que el reino demanda. Las iglesias son evaluadas según el grado en que manifiestan los valores y prioridades del reino, como se ve en los ejemplos de Efeso, Esmirna y Sardis, que reciben elogios y críticas por su fidelidad y prácticas. En la sección del Apocalipsis que describe a las iglesias proporciona una eclesiología profundamente centrada en el reino, donde las iglesias no son solo instituciones religiosas, sino manifestaciones concretas del reinado de Cristo en la historia, y su llamado fundamental es mantener fidelidad a su verdadero Rey. Del libro de Apocalipsis también describe un periodo de 1000 años, conocido como el milenio, durante el cual Cristo reina con santos resucitados, y se considera que los que participan en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En los mensajes a las iglesias ofrecen un desafío y un consuelo a las iglesias contemporáneas, ya que les exhortan a evaluar críticamente su fidelidad según los estándares divinos, y les brindan la esperanza de que, a pesar de su debilidad aparente, participan en la victoria final del reino eterno de Dios. En la interpretación del reino milenial ha generado 3 principales posiciones teológicas: premilenialismo, posmilenialismo y amilenialismo, que se refieren a la segunda venida de Cristo y su relación con el milenio. Del reino milenial se caracteriza por eventos cataclísmicos como la segunda venida de Cristo, la derrota de la bestia y el falso profeta, y el encadenamiento temporal de Satanás, y también involucra a mártires y otros que han resistido al sistema de la bestia. Este reino incluye la participación en el juicio, la resurrección corporal y es limitado temporalmente, terminando con una rebelión final y juicio definitivo, y se describe a los participantes como sacerdotes de Dios y de Cristo que reinarán con él. En la descripción del reino milenial en Apocalipsis 20 establece principios fundamentales sobre la consumación del reino de Dios, como la vindicación de los fieles, la manifestación visible de la victoria de Cristo, el cumplimiento histórico de las promesas del reino y la participación comunitaria en el gobierno redentor de Cristo. El reino milenial refleja la identidad dual de Cristo como rey sacerdote según el orden de Melquisedec, y cumple la promesa inicial a Israel de ser un reino de sacerdotes, y ofrece esperanza poderosa para creyentes que sufren persecución o marginación por su fe. El pasaje de Apocalipsis 20 asegura que el aparente triunfo de los poderes mundanos hostiles es temporal, y que quienes permanecen fieles a Cristo eventualmente compartirán en su gobierno redentor, y se basa en promesas como Mateo 19, 28 y Éxodo 19, 6, y se relaciona con la enseñanza de Hebreos 7 sobre el orden de Melquisedec. En la visión de la Nueva Jerusalén en los capítulos finales del Apocalipsis presenta la consumación última del reino de Dios, que requiere la eliminación definitiva del mal y la creación de cielo nuevo y tierra nueva, como se menciona en Apocalipsis 21, 1. En la Nueva Jerusalén es descrita como la ciudad celestial que desciende a la tierra renovada, y su visión culminante representa la manifestación perfecta y definitiva del reino de Dios, con elementos como la renovación cósmica completa, la restauración integral de la creación material y la relación de amor entre Dios y su pueblo. En la imagen de la ciudad dispuesta como una esposa ataviada para su marido expande el simbolismo nupcial que Jesús utilizó en parábolas del reino, y presenta el reino consumado como la culminación de una relación de amor, no meramente un sistema político o teocrático. En la proclamación "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres" revela el propósito fundamental del reino,
que es la presencia divina inmediata y completa entre su pueblo, y cumple la progresión de toda la historia redentora, desde la comunión edénica original hasta la encarnación de Cristo. En la descripción arquitectónica de la ciudad, con 12 puertas que simbolizan la accesibilidad del reino a personas de todas naciones, y los nombres de las 12 tribus y los 12 apóstoles, muestra la continuidad entre Israel, la Iglesia y el reino consumado, y la ausencia de templo indica que en el reino consumado, toda la realidad se transforma en espacio sagrado. En la presencia divina permea completamente todas las dimensiones de la existencia, y la distinción entre sagrado y secular desaparece, como se menciona en Apocalipsis 21, 22, donde se dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La descripción del río del agua de la vida y el árbol de la vida en el reino de Dios establece conexiones deliberadas con el jardín del Edén, revelando que el reino representa no solo progreso hacia adelante, sino también recuperación y perfeccionamiento de lo perdido en la caída. El ciclo de redención se completa cuando el acceso al árbol de la vida, anteriormente prohibido, es restaurado, y la afirmación "y reinarán por los siglos de los siglos" revela la permanencia eterna del reino, a diferencia del reino milenial temporalmente limitado. En la promesa "y verán su rostro" sugiere intimidad relacional sin precedentes como característica central de este reino eterno, y la expresión repetida "estas palabras son fieles y verdaderas" enfatiza que la Nueva Jerusalén no es mera alegoría o construcción ideal, sino promesa real que será literalmente cumplida. Viviendo el reino, oración, valores, justicia y servicio. En la oración del Padre Nuestro, "venga tu reino" es una petición fundamental que expresa urgencia y expectativa, y el imperativo "venga" constituye un clamor activo por manifestación divina, sin implicar autoridad humana sobre Dios, sino coincidencia con el propósito divino ya revelado. En la expresión "tu reino" identifica específicamente el reino como perteneciente a Dios, y la petición ha sido interpretada de diversas maneras complementarias, como solicitud para la extensión progresiva del reinado espiritual de Dios, clamor por la venida escatológica final del reino, e invitación a que Dios establezca su reinado primeramente en la vida del orante. Estas interpretaciones no son mutuamente excluyentes sino aspectos complementarios de la misma realidad, y la petición incluye tanto dimensiones presentes como futuras, personales como cósmicas, como se enseñó por Jesús a sus discípulos en la oración modelo, y se realiza plenamente la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios es verdaderamente todo en todos. Según se menciona en 1 Corintios 15, 28. La petición "venga tu reino" en la oración de Jesús está profundamente interconectada con la santificación del nombre divino y el cumplimiento de la voluntad celestial en la tierra, sugiriendo que el reino de Dios viene cuando su nombre es honrado y su voluntad es obedecida. Orar "venga tu reino" tiene varias implicaciones transformadoras, como el reconocimiento de la insuficiencia del mundo actual, la subordinación de la agenda personal a la realización del propósito divino, el compromiso con la participación activa en la manifestación del reino, y la esperanza ante circunstancias adversas. En la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios se centra en la inversión de los valores mundanos, como se ve en el Sermón del Monte, donde se establece un contraste radical entre los valores del reino y los valores mundanos, demandando una reorientación fundamental de prioridades, motivaciones y comportamientos. El reino de Dios se caracteriza por valores como la humildad, el servicio y la justicia, en lugar de la búsqueda de poder, estatus y riquezas, como se ve en las bienaventuranzas, donde se declara bienaventurados a quienes el mundo considera desafortunados, y en la exhortación a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En la petición "venga tu reino" se convierte en un punto de identificación con la misión de Cristo, quien vino a inaugurar y manifestar el reino de Dios en palabra y obra, y nos invita a adoptar su prioridad central, que es la manifestación del reino de Dios en la tierra. En la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios también se refleja en la forma en que se mide la grandeza en el reino, que es a través del servicio sacrificial, no por la autoridad ejercida, como se ve en Mateo 20, 26 y 27, donde se dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En la sección Posesiones materiales destaca la diferencia entre los valores mundanos y los valores del reino de Dios, donde se enfatiza que las posesiones deben ser administradas con generosidad y no acumuladas egoístamente, como se menciona en Mateo 6, 19 y 20 y Lucas 12, 15. En cuanto a las relaciones interpersonales, se contrastan los valores mundanos, que se basan en el interés y el beneficio mutuo, con los valores del reino, que promueven el amor a los enemigos y el perdón incondicional, como se ve en Mateo 5, 44, Mateo 18,
22 y Gálatas 3, 28. En la sección Justicia y Mérito analiza la diferencia entre los valores mundanos, que buscan la justicia y el mérito, y los valores del reino, que operan por gracia y no por mérito estricto, como se ilustra en la parábola de los trabajadores de la viña en Mateo 20, 1 al 16 y la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14. El texto también destaca que el contraste entre los valores mundanos y los valores del reino no implica que todos los valores culturales sean opuestos al reino, sino que existen diferencias profundas en motivaciones y prioridades, y que los seguidores de Cristo deben vivir con discernimiento continuo guiado por los valores del reino. La justicia es presentada como una característica fundamental del reino de Dios, como se establece en el Sermón del Monte, donde Jesús dice que la justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos, como se menciona en Mateo 5, 20. Del texto concluye que los seguidores de Cristo deben buscar ser luz del mundo y ofrecer una alternativa visible al orden dominante, viviendo como extranjeros y peregrinos con ciudadanía primaria en el cielo, pero funcionando dentro de sistemas terrenales, como se menciona en 1 Pedro 2, 11, Filipenses 3, 20 y Mateo 5, 14. La justicia que Jesús demanda no implica rechazo de la ley, sino su cumplimiento más profundo y completo, lo que se refleja en la comparación con la justicia de los escribas y fariseos, quienes eran considerados ejemplos máximos de escrupulosidad legal y observancia religiosa. La justicia que Jesús enseña se desarrolla en una serie de contrastes, donde redefine la justicia en términos radicalmente más profundos, pasando de la conformidad externa a la transformación interior, de la búsqueda de requisitos mínimos a la generosidad y el exceso, de la exhibición a la discreción y de la observancia de reglas a la relación con el Padre Celestial. De esta justicia del reino se caracteriza por ser cualitativamente diferente a la justicia farisaica, ya que fluye del corazón transformado, motivada por amor a Dios y al prójimo, y no por apariencia o mérito personal, y se enfatiza que la verdadera justicia no se obtiene mediante esfuerzo humano, sino como don divino recibido por fe, como lo desarrollaría posteriormente Pablo en Filipenses 3, 9. La justicia del reino también tiene una dimensión comunitaria y social, ya que no es simplemente una virtud privada, sino una fuerza transformadora que debe manifestarse en relaciones interpersonales y estructuras sociales, y se refleja en la llamada de Jesús a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, donde la justicia pertenece propiamente a Dios y los creyentes la buscan como participación en la justicia divina. La estrecha vinculación entre el reino y la justicia se refuerza en la enseñanza de Jesús, quien enfatiza que la justicia es una característica fundamental del reino, y que los creyentes deben buscarla como parte de su relación con Dios y con los demás, y se destaca que la justicia de Dios se extiende a todas las esferas de la vida, incluyendo la justicia económica, la protección de los vulnerables y la integridad judicial. En la enseñanza de Jesús sobre la justicia del reino ofrece un desafío a los creyentes contemporáneos para trascender la conformidad externa y alcanzar una transformación interior genuina, lo que es posible mediante el poder del Espíritu que escribe la ley de Dios en los corazones humanos, como se menciona en Jeremías 31, 33 y Hebreos 8, 10. Después de que los hijos de Zebedeo solicitaron posiciones privilegiadas en el reino, Jesús enseñó que el servicio es la grandeza en el reino, estableciendo un contraste radical entre el modelo de liderazgo dominante en las naciones y el paradigma de liderazgo en la comunidad de creyentes, como se describe en Mateo 20, 25 al 28. En este pasaje, Jesús establece que el que quiera hacerse grande entre los creyentes será su servidor, y el que quiera ser el primero será su siervo, empleando los términos diáconos y doulos para enfatizar la idea de servicio y sumisión, y fundamentando este nuevo paradigma en su propia misión de servir y dar su vida en rescate por muchos. La enseñanza de Jesús se centra en la idea de que la máxima autoridad en el universo se expresa no mediante dominación, sino a través de servicio sacrificial, como se ve en su propia actitud de siervo y en su acción de lavar los pies de sus discípulos, como se describe en el Evangelio de Juan, donde Jesús explica que los creyentes deben seguir su ejemplo y lavarse los pies los unos a los otros. La yuxtaposición de grande con servidor y primero con esclavo crea paradojas impactantes que desafían fundamentalmente las suposiciones culturales sobre jerarquía y honor, y establece un nuevo paradigma para la comunidad de creyentes, donde el servicio y la sumisión son los valores más altos, como se ve en la enseñanza de Jesús en Mateo 20, 25 al 28 y en su ejemplo en el Evangelio de Juan. El principio de servicio como grandeza, ilustrado en Juan 13, 13 al 15, tiene implicaciones prácticas que incluyen la redefinición del éxito, la inversión de jerarquías y la transformación de motivaciones,
donde el éxito en el reino de Dios se mide por el impacto positivo en las vidas de otros a través del servicio desinteresado. En la estructura de liderazgo en comunidades del reino debe reflejar que una mayor responsabilidad implica un mayor servicio, y no mayor privilegio o distancia de las necesidades comunitarias, desafiando sistemas jerárquicos autoritarios y conceptos modernos de liderazgo basados en carisma personal o eficiencia técnica. La verdadera grandeza y éxito en el reino de Dios se logran a través del servicio, la capacitación y el empoderamiento de otros, incluso a costa de sacrificios personales significativos, lo que requiere una reorientación completa de la comprensión de grandeza y éxito. El reino y la Iglesia. En la relación entre el reino de Dios y la Iglesia es fundamental, con la Iglesia funcionando como principal instrumento, signo y anticipación del reino en la era presente, como se establece en Mateo 16, 18 y 19, donde Jesús declara que edificará su Iglesia y le dará las llaves del reino de los cielos. La Iglesia no es idéntica al reino de Dios, sino que es la comunidad de personas llamadas a representar y proclamar el reino, con funciones que incluyen la proclamación del Evangelio y la demostración práctica de sus implicaciones a través de acción social, justicia y misericordia, como se ilustra en el libro de Hechos. La misión de la Iglesia debe mantener un equilibrio crucial entre la dimensión proclamativa y transformativa del reino, incluyendo el anuncio verbal del Evangelio y la demostración práctica de sus implicaciones, como se menciona en la enseñanza de Oscar Cullmann y otros, que destacan la importancia de la Iglesia como instrumento del reino, pero no su encarnación completa. La Iglesia tiene un enfoque individual y estructural, trabajando para transformar a personas individuales a través de la conversión y para influir en los sistemas sociales, económicos y políticos hacia una mayor conformidad con los valores del reino de Dios. La Iglesia se orienta hacia el presente y el futuro, anticipando y proclamando la consumación futura del reino, mientras se compromete activamente con las realidades presentes y manifiesta primicias del reino en el aquí y ahora. La atención escatológica del ya pero todavía no del reino determina fundamentalmente cómo la Iglesia entiende su misión, operando con confianza basada en la victoria ya asegurada por Cristo, pero con humildad reconociendo que la manifestación completa del reino depende de la intervención divina futura. La Iglesia evita el triunfalismo y el escapismo, viviendo como una comunidad de esperanza activa que colabora con Dios en su obra redentora mientras anticipa la consumación que solo Cristo puede traer en su venida. La Iglesia encuentra su identidad más profunda como servidora del reino, cuya misión es anunciar y demostrar que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, según se establece en Apocalipsis 11, 15. La Iglesia proclama el Evangelio del reino, anunciando que en Cristo, Dios ha intervenido decisivamente para establecer su gobierno redentor, y testifica la realidad y características del reino ya inaugurado pero aún no consumado. La Iglesia constituye la comunidad donde los valores, relaciones y prioridades del reino son practicados y manifestados, viviendo como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y como colonia del cielo en territorio aún dominado por otros poderes. La Iglesia es instrumento del reino, a través del cual Cristo continúa su obra de enseñanza, sanidad, liberación y reconciliación, y funciona como primicia o muestra preliminar de la nueva creación. Transformación personal y ciudadanía celestial. La vida en el reino de Dios produce transformaciones internas que se manifiestan externamente como cualidades de carácter específicas, descritas por Pablo como el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, según se establece en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es el resultado de un proceso orgánico de crecimiento y es una manifestación natural de la vida interior, como se refleja en la enseñanza de Jesús en Mateo 7, 16 y 17, donde se dice que por sus frutos los conoceréis y que todo buen árbol da buenos frutos. Pablo habla de fruto en singular, sugiriendo que las 9 cualidades que constituyen el fruto del Espíritu son un conjunto unificado y no virtudes aisladas, y que representan diferentes facetas de una vida integrada bajo el gobierno del Espíritu. Estas cualidades pueden organizarse en 3 grupos: cualidades orientadas hacia Dios, que incluyen el amor, el gozo y la paz; cualidades orientadas hacia otros, que incluyen la paciencia, la benignidad y la bondad; y cualidades orientadas hacia el interior, que incluyen la fe, la mansedumbre y la templanza. Del fruto del Espíritu contrasta con las obras de la carne, que son comportamientos característicos de la vida dominada por impulsos egoístas, y Pablo advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Del fruto del Espíritu no puede ser legislado externamente, sino que emerge naturalmente de la vida transformada interiormente por el Espíritu, y no se produce mediante esfuerzo moralista, sino a través de andar en el Espíritu y mantener comunión consciente con Dios. En la observación final de que contra tales cosas no hay ley subraya que el fruto del Espíritu trasciende y cumple el propósito de la ley, y que el fruto del Espíritu no representa un ideal inalcanzable para los creyentes, sino el desarrollo natural de la vida del reino implantada por el Espíritu. En la ciudadanía celestial de los creyentes, como se describe en Filipenses 3, 20, requiere condiciones adecuadas para crecer, como nutrición espiritual regular, poda ocasional mediante disciplinas espirituales y paciencia para el proceso gradual de maduración. En la declaración de Pablo en Filipenses 3, 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, adquiere significado especial considerando el contexto de Filipos como colonia romana donde la ciudadanía era particularmente valorada. La palabra griega politeuma, traducida como ciudadanía, implica simultáneamente estatus legal, identidad comunitaria y responsabilidad ética, y se refiere al Estado o Commonwealth del cual uno es ciudadano, a los derechos y privilegios de ciudadanía, o a la conducta apropiada de un ciudadano. En la ciudadanía celestial no es simplemente destino futuro, sino realidad presente que determina valores, prioridades y comportamientos, y se caracteriza por ser compartida comunitariamente, orientada escatológicamente, con implicaciones corporales y subordinación a la autoridad de Cristo. En la ciudadanía celestial establece para los creyentes una lealtad primaria que trasciende cualquier afiliación terrenal, y aunque pueden tener otras identidades y lealtades, estas quedan relativizadas y subordinadas a la identidad fundamental como ciudadanos del reino celestial. En la ciudadanía celestial no justifica desvinculación de responsabilidades terrenales, y como expresa Pablo, la vida presente debe reflejar consistentemente los valores y prioridades del reino al que realmente pertenecemos, y los creyentes deben respetar autoridades terrenales mientras mantienen lealtad suprema a Cristo. En la postura del creyente en relación con el reino de Dios implica evitar la asimilación acrítica a culturas dominantes y el separatismo radical, adoptando en su lugar una perspectiva de ciudadanía dual que reconoce la lealtad primaria al reino celestial, como se expresa en Hechos 5, 29, donde se establece que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De esta ciudadanía celestial proporciona consuelo al saber que se pertenece a una realidad trascendente que sobrevivirá a las convulsiones político-sociales, pero también presenta un desafío para vivir auténticamente como representantes del reino celestial, manifestando sus valores en sociedades que a menudo se organizan según principios opuestos. Sufrimiento, perseverancia y el reino inconmovible. En 2 Tesalonicenses 1, 5, Pablo ofrece una perspectiva profunda sobre el significado del sufrimiento cristiano en relación con el reino de Dios, donde el sufrimiento es visto como una demostración del justo juicio de Dios y como una oportunidad para que los creyentes sean tenidos por dignos del reino de Dios, desarrollando cualidades de carácter consonantes con los valores del reino. El sufrimiento por causa del reino es una confirmación de la pertenencia al reino, como se establece en Juan 15, 20, donde Jesús advierte que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, lo que valida la autenticidad del discipulado y la conexión con el reino. En la relación entre sufrimiento y reino se basa en principios fundamentales, como la conexión directa entre el sufrimiento presente y la participación futura en el reino, y la idea de que el sufrimiento fiel demuestra y desarrolla cualidades de carácter consonantes con los valores del reino, como se expresa en la frase para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. En la participación en el patrón de Cristo implica experimentar comunión con los sufrimientos de Cristo, siguiendo el patrón del Rey que alcanzó gloria a través de sufrimiento, como se menciona en Filipenses 3, 10 y Hebreos 2, 10. En la anticipación del juicio venidero se refleja en la idea de que la persecución actual anticipa la gran inversión escatológica cuando los opresores enfrentarán tribulación mientras los fieles reciben reposo, según 2 Tesalonicenses 1, 6 y 7. El sufrimiento por el reino desarrolla cualidades como paciencia, perseverancia, esperanza y compasión, que preparan para mayor participación en el reino, como se describe en los versículos siguientes a 1, 10, donde Pablo desarrolla esta perspectiva. En la teología del sufrimiento por el reino se presenta como confirmación de pertenencia al reino, como se menciona en Mateo 5, 10, donde Jesús declara bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La perspectiva de Pablo invita a reevaluar completamente el sufrimiento por causa de la fe,
no como tragedia a evitar a toda costa, sino como privilegio que confirma nuestra identidad como ciudadanos del reino y nos prepara para mayor participación en su manifestación futura. En la epístola a los Hebreos concluye su argumentación principal con una declaración poderosa sobre la naturaleza permanente del reino de Dios, como se menciona en Hebreos 12, 28 y 29, donde se afirma que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En la nueva comunidad del pacto ha accedido espiritualmente a el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la congregación de los primogénitos, y al mediador del nuevo pacto, lo que contrasta con las manifestaciones del antiguo pacto en el Sinaí, caracterizadas por fenómenos terrenales terribles. La advertencia de que Dios una vez más conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo se refleja en la cita de Ageo 2, 6, lo que separará lo temporal de lo eterno, lo transitorio de lo permanente. Del reino de Dios es descrito como la única realidad verdaderamente inconmovible en un mundo caracterizado por cambio constante e incertidumbre, y los creyentes ya están recibiendo este reino, aunque su manifestación completa aún no se ha consumado. En la recepción del reino de Dios es una realidad actual que los creyentes ya experimentan parcialmente, y se describe como la esfera de la soberanía divina en la cual los creyentes han sido incorporados mediante fe, siendo inconmovible y eternamente estable. En la respuesta apropiada a la realidad del reino inconmovible es triple: tener gratitud, servir a Dios mediante adoración o servicio, y agradarle con temor y reverencia, reconociendo la santidad del Rey y la trascendencia divina. El pasaje ofrece varias perspectivas cruciales sobre el reino, incluyendo la estabilidad suprema, la realidad presente y futura, y la adoración como respuesta, lo que genera no orgullo espiritual sino adoración reverente y servicio agradecido al Rey. En la aplicación contemporánea de este pasaje es profundamente relevante en tiempos de inestabilidad social, económica y política, asegurando que el reino al cual pertenecemos permanece absolutamente seguro, lo que no produce complacencia sino adoración comprometida y servicio confiado. En la paciencia y perseverancia esperando el reino es un tema importante, como se ve en el libro de Apocalipsis, donde Juan se describe a sí mismo como copartícipe vuestro la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, vinculando indisolublemente el concepto del reino con las realidades de sufrimiento presente y perseverancia esperanzada. En la paciencia, o hipomoné, se refiere a la perseverancia firme bajo presión y resistencia ante circunstancias adversas, y no es resignación pasiva sino tenacidad deliberada que mantiene fidelidad a pesar de dificultades prolongadas. En la yuxtaposición de tribulación, reino y paciencia establece una tensión dinámica que caracteriza la experiencia cristiana en el periodo entre la inauguración del reino y su consumación, y los creyentes ya participan en el reino de Dios pero experimentan esta participación en contexto de tribulación, requiriendo paciencia, sostenida por esperanza escatológica. En la paciencia es de Jesucristo, indicando que pertenece a Cristo como cualidad ejemplificada en su vida, y se ejercita mediante unión con Él, y Cristo manifestó perseverancia suprema, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, estableciendo el modelo para sus seguidores. El tema de perseverancia paciente en espera del reino consumado aparece repetidamente en Apocalipsis, donde Cristo elogia la perseverancia de la iglesia de Efeso frente a dificultades, y la fidelidad perseverante garantiza protección divina para Filadelfia, y la perseverancia caracteriza a los verdaderos creyentes en medio de persecución intensa. En la paciencia perseverante se sostiene mediante visión del reino futuro, y a lo largo del Apocalipsis, Juan ofrece vislumbres de la realidad venidera que proveen motivación para perseverar, como la promesa de que los mártires finalmente reinarán con Cristo 1000 años, y toda lágrima será enjugada en la nueva Jerusalén. En la conexión entre paciencia y reino refleja un patrón establecido por Jesús, quien frecuentemente utilizó parábolas para ilustrar la necesidad de perseverancia expectante, como los siervos que esperan vigilantes el regreso de su Señor, las vírgenes que mantienen sus lámparas preparadas durante la espera prolongada, y el administrador que continúa fielmente sus responsabilidades hasta el regreso del amo. Santiago desarrolla esta perspectiva utilizando la metáfora agrícola, donde el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, lo que captura perfectamente la tensión entre acción presente y espera paciente. En la virtud de la paciencia perseverante es fundamental en la identidad cristiana y opera en múltiples niveles, incluyendo la perseverancia en el sufrimiento, la constancia en el testimonio, la fidelidad en las responsabilidades y la resistencia a la seducción mundana, como se menciona en el pasaje El reino de Dios, una exploración bíblica profunda.
Esta paciencia perseverante permite a los creyentes participar activamente en la realidad presente del reino de Dios, demostrando que su ciudadanía celestial ya transforma su comportamiento terrenal, como lo exhorta Pedro en 1 Pedro 2, 11. Implicaciones prácticas del reino: transformación, justicia, evangelización y señales. La transformación personal al vivir bajo el reinado de Dios implica una experiencia profunda que afecta todos los aspectos de la personalidad, comenzando con la regeneración espiritual que Jesús describe como nacer de nuevo o nacer de agua y del Espíritu en Juan 3, 3 al 5. A partir de esta regeneración inicial, comienza un proceso continuo de transformación que implica desaprender patrones de pensamiento mundanos y asimilar progresivamente la perspectiva del reino, como lo describe Pablo en Efesios 4, 23 y Romanos 12, 2. En la transformación personal incluye la transformación de valores, donde las prioridades y valores personales son reorientados según el reino, la transformación de afectos, donde los deseos y amores del corazón experimentan reorientación fundamental, y la transformación de la voluntad, donde la obstinación y autonomía natural del ser humano es gradualmente rendida bajo el señorío de Cristo, como se menciona en Filipenses 3, 7 y 1 Juan 2, 15. En la rendición a Dios no destruye la voluntad humana, sino que la libera para elegir el bien, como expresa Pablo en Filipenses 2, 13, donde dice que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. En la transformación de relaciones es un aspecto fundamental en el reinado de Dios, donde los patrones de manipulación, dominación, explotación o indiferencia son reemplazados por amor sacrificial, servicio desinteresado, perdón genuino y reconciliación activa, como se menciona en Colosenses 3, 13. La transformación personal es un proceso radical y progresivo que implica la lucha interna entre el viejo hombre y el nuevo, como lo describe Pablo en Efesios 4, 22 al 24 y Romanos 7, 19, y que requiere crucificar la carne con sus pasiones y deseos, como se menciona en Gálatas 5, 24. Los medios principales para esta transformación incluyen la obra interior del Espíritu Santo, la renovación mental mediante la palabra de Dios, la comunidad transformadora de la Iglesia, las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la soledad y el servicio, y las circunstancias adversas que Dios utiliza como fuego refinador. La meta final de esta transformación es la conformidad a la imagen de Cristo, el Rey perfecto, como se menciona en Romanos 8, 29, y que será completada solo en la resurrección, cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como se dice en 1 Juan 3, 2. La relación entre el reino de Dios y la justicia social es fundamental, y la Escritura establece vínculos inquebrantables entre la soberanía divina y el trato justo hacia todos los seres humanos, especialmente los más vulnerables, como se menciona en las denuncias proféticas del Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús sobre el cuidado del prójimo. La justicia social es un requisito fundamental del pacto en el Antiguo Testamento, y profetas como Amós, Isaías y Miqueas denuncian vigorosamente la injusticia socioeconómica como violación grave de la relación con Dios. En la proclamación del reino de Dios por parte de Amós y Miqueas enfatiza la importancia de la justicia y la misericordia, como se refleja en la naturaleza de Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas, y se sintetiza en la demanda de hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Jesús incorpora plenamente esta perspectiva en su proclamación del reino, comenzando su ministerio citando a Isaías y estableciendo conexiones explícitas entre las dimensiones vertical y horizontal de la justicia del reino, como se ve en las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. En la Iglesia primitiva continuó esta integración entre reino y justicia social, manifestando el reino mediante las sharing de recursos para eliminar la necesidad y denunciando la discriminación contra los pobres, como se ve en Hechos y la Epístola de Santiago. Es crucial mantener claridad sobre la relación precisa entre reino y justicia social, evitando una identificación reduccionista, una separación dualista, una equivalencia automática y una perfección inmediata, y entendiendo que el reino de Dios trasciende cualquier programa político o económico particular y requiere redención espiritual y transformación interior. Los seguidores de Cristo están llamados a trabajar por la justicia en múltiples niveles, desde actos individuales de compasión hacia necesitados hasta la participación en la transformación de estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la injusticia, y a mantener un equilibrio entre el compromiso con la transformación presente y la esperanza en la perfección futura. La evangelización y la acción social son aspectos complementarios e inseparables de la misión integral, ya que el reino de Dios abarca la redención espiritual y material,
y es importante reconocer que algunas instituciones pueden reformarse para mayor conformidad con los valores del reino, mientras que otras son fundamentalmente incompatibles con ellos. Es necesario ejercer discernimiento sobre qué estructuras requieren reforma y cuáles requieren reemplazo, y practicar paciencia escatológica que reconoce las limitaciones de lo que puede lograrse antes del regreso de Cristo, sin caer en la pasividad resignada frente a las injusticias presentes. El compromiso cristiano con la justicia social deriva de la comprensión bíblica de un Dios que reina con justicia y misericordia, y cuyo reino manifestado en Cristo transforma tanto corazones individuales como realidades sociales colectivas, y no de ideología política secular. El anuncio del reino de Dios es una parte esencial del Evangelio, y a lo largo del Nuevo Testamento, aparece consistentemente como componente central e indispensable del mensaje evangélico, comenzando con el ministerio de Jesús mismo y continuando la predicación apostólica primitiva. En los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, describen el mensaje central de Jesús como el Evangelio del Reino, y Marcos resume su proclamación inaugural vinculando explícitamente reino y evangelio, indicando que el anuncio del reino constituye el contenido esencial de las buenas nuevas que Jesús proclama. En la identificación del mensaje central como anuncio del reino no era un aditamento marginal, sino un elemento definitorio de la misión de Jesús y sus discípulos. Incluso después de la resurrección, Jesús continúa enseñando sobre el reino, lo que confirma que los eventos cruciales de la cruz y la resurrección no reemplazaron el mensaje del reino, sino que lo iluminaron y profundizaron. El anuncio del reino de Dios es esencial para la integridad del Evangelio, como se ve en la predicación de Felipe en Samaria, Pablo en Efeso y Roma, quienes anunciaban el Evangelio del reino de Dios y enseñaban acerca del Señor Jesucristo. El concepto del reino proporciona contexto histórico salvífico, conectando la obra de Cristo con las promesas del Antiguo Testamento y el propósito histórico de Dios con Israel, y establece el alcance cósmico de la restauración de toda la creación bajo el gobierno divino. El anuncio del reino integra dimensiones presentes y futuras, equilibrando realidades de transformación presente con esperanza de consumación futura, y vincula soberanía y salvación, integrando reconocimiento del señorío de Cristo con recepción de su gracia salvífica. En la recuperación del reino como elemento central del Evangelio tiene implicaciones significativas para la evangelización contemporánea, invitando a presentaciones más comprensivas que conectan la historia de Jesús con la narrativa bíblica completa de propósito divino para la creación, y presentan la salvación como restauración a la intención original de Dios para la humanidad. El concepto del reino proporciona un marco unificador para diversas dimensiones del mensaje bíblico, como el perdón individual de pecados, la justificación forense, la victoria sobre poderes malignos y la transformación social, y ofrece esperanza no solo para destino individual tras la muerte, sino para renovación eventual de toda la creación. Jesús revela la conexión esencial entre sus milagros y la realidad del reino de Dios, estableciendo los actos de poder de Jesús como señales visibles de la llegada del reino, como se ve en el pasaje de Mateo 12, 28, donde dice: «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». En los milagros, especialmente las liberaciones demoníacas, son evidencia tangible de que el reino de Dios no es solo una promesa escatológica distante, sino una realidad presente y activa que está irrumpiendo en el mundo caído, reflejando la comprensión judía predominante de la era mesiánica como un tiempo en que el poder divino restauraría todas las dimensiones de la creación afectadas por el pecado. En la conexión entre milagros y el reino se ilustra en textos como Isaías 35, 5 y 6, que anticipan las sanidades que Jesús realizaba, y en la respuesta de Jesús a los mensajeros de Juan el Bautista, quien responde a la pregunta de si es el que había de venir enumerando los milagros que están ocurriendo, como la curación de ciegos, cojos, leprosos, sordos y la resurrección de muertos. En los evangelios presentan diversos tipos de milagros como señales del reino, incluyendo sanidades físicas, liberaciones demoníacas, provisión material y dominio sobre la naturaleza, que manifiestan la intención divina de restaurar la integridad corporal y anticipan la restauración escatológica. Estos milagros poseen varias dimensiones significativas como señales del reino, incluyendo una dimensión reveladora que muestra la naturaleza compasiva y restauradora del gobierno divino, una dimensión confirmatoria que valida el mensaje de Jesús, una dimensión anticipatoria que funciona como muestras previas de la restauración universal, y una dimensión instructiva que enseña que el reino abarca restauración integral, espiritual, física, social y cósmica. En la continuidad de señales similares en el ministerio apostólico sugiere que los milagros no solo manifiestan la identidad única de Jesús,
sino también la presencia continua del reino que opera a través de su iglesia, como se menciona en Hechos 5, 12 al 16, 8, 6 y 7 y 14, 3. Pablo enmarca específicamente sus milagros como demostraciones de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, como se menciona en 1 Corintios 4, 20. La conexión entre señales y el reino de Dios tiene implicaciones significativas para la iglesia contemporánea, sugiriendo que la misión integral debe incluir la expectativa de manifestaciones tangibles del poder restaurador divino como expresiones esenciales del Evangelio del Reino. La misión integral debe evitar dos extremos: la preocupación exclusiva por lo sobrenatural sin atención al mensaje del reino, o la proclamación puramente verbal sin expectativa de confirmación mediante señales del poder divino, según se desprende de la enseñanza de Pablo. O las señales, tanto en tiempos bíblicos como en la actualidad, nunca son fines en sí mismas, sino indicadores que apuntan hacia la realidad mayor del reino, que es la restauración completa de todas las cosas bajo el gobierno redentor de Dios mediante Cristo. En resumen, la enseñanza de Pablo sobre el reino de Dios y sus manifestaciones de poder tiene implicaciones profundas para la comprensión y la práctica de la misión integral en la Iglesia contemporánea, enfatizando la importancia de equilibrar la proclamación del mensaje del reino con la expectativa de manifestaciones tangibles del poder divino. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025